La policía arrestó a un hombre en relación con un tiroteo ayer en Meridian. Te contamos cómo llegamos a este punto. Y la Semana de la Conservación de Idaho termina el domingo. Hablamos con algunos organizadores sobre la importancia de la semana. Y le decimos adiós al verano y hola al otoño este fin de semana. Te decimos cómo estará el clima más adelante. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos en Meridian. Un hombre está en la cárcel en relación con un tiroteo fuera del gimnasio de Mecca en Eagle y Ustick en Meridian ayer. La ocasión se puede ver en su pantalla ahora. La policía arrestó a Jacob Williams, de 34 años, en una casa de Boise. Un miembro del gimnasio dice que vio a un hombre identificado luego como Williams estaba mirando afuera del gimnasio alrededor de las 7:15 de la mañana. Dice que él y dos miembros del gimnasio Mecca se enfrentaron a Williams, quien luego sacó un bastón. El testigo dice que comenzaron a pelear, pero corrió después de escuchar a Williams disparar su pistola varias veces. Williams fue arrestado por cargos que incluyen daño malicioso a la propiedad y 3 cargos de agresión agravada. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Ada. También aprendimos ayer que Bryan Kohberger, quien es acusado de matar a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho en noviembre del 2022, él presentará ante el tribunal por primera vez en el condado de Ada el próximo jueves. El juez James Cawthon, que es el juez administrativo adjunto del distrito, dijo que espera que Kohberger llegue en persona la próxima semana. Será una conferencia del Estado para determinar los próximos pasos en este caso. Se espera que el juicio comenzará el junio del 2025 y durará 3 meses, pero eso podría cambiar la próxima semana en esta audiencia. Y han habido muchas preguntas sobre el programa Manteniendo a las Familias Unidas después de que varios estados demandaron al Departamento de Seguridad Nacional. Y para responder a todas esas preguntas y confusiones sobre este programa, Poder de Idaho está organizando eventos informativos en español en el Valle del Tesoro y también en el Valle de Mágico. Los eventos informarán al público sobre la situación actual de este programa. Unos abogados estarán también presentes para poder ayudar y las fechas están en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y ahora, para un aviso para ustedes, la oficina del alguacil del condado de Canyon está advirtiendo sobre un aumento de estafas telefónicas. Dicen que un estafador está llamando a la gente y diciendo que son la oficina del alguacil. Las personas le dirá a la gente que debe pagar una multa por falta de servicios del jurado o serán arrestados. La oficina del alguacil está recordando a la gente que nunca llamarán para exigir dinero. Y el sábado pasado inició la Semana Latina de la Conservación de Idaho. Es una semana nacional dedicada para todos los latinos que disfruten del aire libre. Muchas organizaciones y empresas locales organizaron eventos toda la semana y continúan haciéndolo hasta el domingo. La Semana de Conservación Latina no nada más está pasando en Idaho, está pasando a través de los Estados Unidos. Es una oportunidad de que los latinos tengan para presentar que sí estamos aquí y que estamos ayudando a nuestras comunidades. Es importante tener esta Semana de Conservación, especialmente como latinos, para presentar y darle la oportunidad a la comunidad para que se involucre, para que sea parte de los diferentes eventos. Y si te intimidan algunas actividades al aire libre, un voluntario de la organización Peques Nature Club dice que esta es la semana perfecta para aprender y experimentar. Vamos a sitios donde tal vez uno no se sienta muy cómodo porque no sabe cómo pescar, no sabe cómo hacer ciertas cosas al aire libre, como backpacking o cositas así en familia. Y los invitamos a que vengan a disfrutar de eso porque poco a poquito vamos a ir aprendiendo sobre esto que nos gusta, cómo lo podemos proteger y cómo podemos enseñarle a nuestros peques para que también ellos vayan aprendiendo sobre la conservación.
Y la semana termina el domingo. Para encontrar esos eventos, visite nuestra página en ktvb.com/español. Y ahora un evento que celebra la historia hispana regresa al Valle del Tesoro. Fiesta organizada por el Museo Estatal de Idaho será un lugar para que la comunidad celebre la historia y la cultura. Mari Ramos, de la Fundación Hispana de Idaho, dice que está emocionada por el evento este año. Es un evento donde vamos a traer las diferentes culturas hispanas en un lugar. El Museo de Idaho han hecho un esfuerzo grande para agarrar la información y para agarrar los detalles de qué es lo que es la comunidad hispana en Idaho, cuál es la historia de nuestra comunidad aquí en Idaho y darle esa importancia para tenerla en un lugar como fiesta. Cada año el evento incluye una presentación histórica sobre la cultura hispana. El año pasado se trató de la historia de los pasillos y este año se tratará de la historia del ballet folclórico y el ballet colombiano. También tendrán música, arte, comida y actuaciones, pero dice Ramos que los organizadores del evento quieren que todos se sientan cómodos al expresar su cultura. Queremos que nuestra comunidad sepa que en donde quiera somos bienvenidos, que nuestra cultura es algo que debemos de enseñar, que debemos de seguir aprendiendo y seguir enseñando a los demás, que es algo bellísimo que no debemos de perder. El evento será en el Museo Estatal de Idaho el sábado de 10 a.m. a las 5 p.m. Y bueno, después de este evento puedes ver a los Broncos jugar. El sábado por la mañana estaremos en vivo desde las 9 de la mañana en el Estadio Albertson para el día del juego de Boise State contra Portland State. O lo puedes mirar aquí en el canal 7, ktvb.com, en nuestra página de YouTube, Roku, Fire TV o en Apple TV. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Este fin de semana decimos adiós al verano y hola al otoño. Tendremos días más templados y soleados y noches claras y frescas. Las temperaturas en el área de Boise estarán entre los 70 grados cada tarde hasta el lunes con vientos ventosos por la tarde. Y la próxima semana llegan un calentamiento que hará que las temperaturas alcancen los 80 grados en el sureste de Idaho el martes, sin posibilidad de lluvia durante al menos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Tenemos más noticias en español en nuestro sitio web ktvb.com/español.